Ella pues es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara, es máster en Gestión y Desarrollo Social por parte también de la Universidad de Guadalajara y candidata al máster en Psicología en Orientación en Psicología Social. Ella ha recibido un sinnúmero de diplomados, cursos de especialización, talleres en tópicos de intervención con familias, terapia familiar sistémica en los principios de la Escuela de Palo Alto, California, también terapia breve, terapia en psicología infantil, sistematización y registro de experiencias, violencia de género, prevención y atención del abuso sexual, estrategias organizacionales, derechos humanos, desarrollo social, intervención comunitaria, políticas públicas y modelos de intervención social. Ella pues también tiene una amplia trayectoria como conferencista y expositora en diversos espacios, en diversos escenarios. Estuvo en el Congreso Internacional de Psicología y Educación en Bogotá, Colombia. También ha estado en diversos, leer su currículum es muy amplio, pero pues ella ha estado en lugares como Punta Cana, República Dominicana, en Lisboa, Portugal, en el CENEIP de Mazatlán, Sinaloa, en Aguascalientes y en Camagüey también, por ahí llevando a cabo un foro de mujeres revolucionarias cubanas, muy interesante. Y pues actualmente está, ella tiene ya muchos años con un proyecto llamado Cuepalistli, que es una organización civil que se centra en la atención y prevención de la violencia de género y abuso sexual, sobre todo dirigido a menores, pero bueno, atiende a todas las personas y está ahorita pues con fuerza retomando e impulsando por ahí Cuepalistli. A ver si ahí en el tema del día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis también para que nos platique del proyecto de Cuepalistli porque es muy interesante y pues le damos la bienvenida con muchísimo gusto y placer a Claudia que está aquí acompañando a nosotros. Yo le voy a decir Claudia porque aquí le vamos a quitar el protocolo de licenciada porque somos muy buenos amigos ya. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, auditorio, personas que nos escuchan, personas que están atentas el día de hoy a este programa. Gracias, Ceci, por la invitación. Gracias, Víctor, por la invitación. Es un placer siempre estar con personas tan auténticas y tan disponibles y dispuestas al trabajo comunitario y con la intervención con personas para su bienestar y salud mental y física y sexual en este caso. Sí, es que fíjate, a mí en lo personal, como has de recordar, hace unos meses trajimos y tuvimos la oportunidad de que nos apoyaran las personas de Yes We Fuck. Ajá. Yes We Fuck, un documental por demás fuerte, muy crudo, español, pero en él me hizo a mí en lo personal reflexionar mucho. Yeah. Primeramente, yo vi de que si esto es responsabilidad también para empezar, de los padres de familia. Y segundo, pues ellos deben de ser también a través de medios, como puede ser un gobierno, puede ser la educación, o sea, la academia. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué nos enseñan a nosotros, las personas común y corrientes que estamos naciendo en este planeta, según yo, ¿verdad? Sí. Porque dicen que nacimos perfectos, porque hasta ateo nacimos, ¿verdad? Ajá. Entonces yo digo, bueno, ¿de qué me van a estar a mí enseñando? Y me doy cuenta que si veo en el gobierno qué enseñanza tenemos, se me hizo impresionante que la información es muy nula, es muy pobre. Tal pareciera que nada más me enseñan a prevenir enfermedades, me hablan que debo de usar un condón, me regalan condones. En educación media, pues nos están dando cierta información, yo la veo muy anatómica. Y entonces dije, bueno, ¿con qué más se pueden auxiliar a los papás? Bueno, vi también la religión, pero cuando veo la religión, veo que también nada más nos enseñan, pues que esto es para procrear. Y me hablan también nada más de que son, pues no es el Kama Sutra, ¿verdad? Pero sí nos dicen de que nada más la posición del misionero es lo más adecuado y recomendado. Pero entonces yo dije, Dios mío, y entonces ahora los papás también tienen miedo de hablar del tema. Claro. Y estoy hablando nada más de sexo. Ajá. Nada más de sexo. Sí, entiendo. Pero sí entonces sexualidad. Ajá. Y si tengo discapacidad, y tengo mitos como que, pues, estamos enfermos, pobrecitos de nosotros. Bueno, hasta angelitos. Ya ves que los angelitos no tienen sexo. Sexuados. Pues aquí también hasta angelitos resultamos. Entonces, Claudia, mi pregunta principal, digo, yo sé que todos sabemos de sexo, pero de veras sabemos todos de sexualidad. ¿Qué diferencias encuentro? ¿Qué es sexo y sexualidad? Bien. Wow. Primeramente me gustaría comentarles, Ceci, Víctor, auditorio, que tenemos que tener en cuenta lo que es la sexualidad humana y lo que es la parte del sexo, ¿no? Okay.
A mí no con un afán de diferir contigo, pero me parece que no todos saben y sabemos de sexo. Okay. La sexualidad humana, vamos a empezar por esta parte, tiene que ver con una situación multifactorial de aspectos que van conformando las conductas y las experiencias personales, sí, de cada individuo. Bien. Por ejemplo, en la conducta sexual, nosotros vamos a tener invariablemente un contenido de acuerdo a la cultura en la que estamos involucradas o involucrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos con lo aprendido y lo enseñado. Las conductas es un bagaje de información individual, ¿sí? Y que forma parte de la sexualidad humana. La sexualidad humana es la relación entre todas las personas, ¿sí? En donde podemos conversar, podemos convivir, podemos establecer relaciones interafectivas, psicoafectivas, ¿sí? Psicoemocionales y también psicosexuales. Bien, incluso psicosociales. Okay. Entonces, la sexualidad humana, nosotros en este momento estamos teniendo una conversa basada en la sexualidad humana, ¿sí? Pero no estamos hablando de sexo, ¿sí? Vamos por ahí. Lo que son las experiencias personales es diferente. Las experiencias personales se van conformando a partir de todo lo conocido y lo desconocido que nos va llevando en la vida, que nos va llevando en los momentos que vamos transitando en nuestro actuar personal, ¿sí? Y cómo vamos introyectando esa información de lo que vamos recibiendo. Ya no es lo enseñado y aprendido, sino es algo que le llamamos intrínseco. Y cómo yo voy conformando las ideas de cómo relacionarme con las personas. A mí me pueden enseñar que todas las personas somos iguales, pero que yo asimile que todos somos iguales es diferente. Okay. ¿Sí? Sí. Porque si yo veo a una persona de ciertas características morfológicas, físicas, ¿sí? Es la palabra, voy a decir, esa persona no es igual a mí. No, pero tiene una igualdad en derechos, tiene una igualdad en circunstancias, tiene una igualdad en relaciones psicoafectivas, etcétera, ¿no? Que nos conforman una sexualidad general humana. Entonces, entre la conducta sexual y las experiencias personales hay un bagaje de información que se llama normas, ¿sí? En la norma vamos a corresponder aspectos evolutivos, ¿sí?, que tienen con la idea de preservación de la especie. Y entonces en esta idea hay una cuestión de decir, si yo, en esta cuestión religiosa que tú hablabas, sin llegar a profundizar en esa parte, nos han enseñado que es, naces, vives, te reproduces y mueres, ¿sí? Okay. ¿Y qué pasa cuando una persona nada más nace y no se reproduce y muere? ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de un proceso evolutivo, de preservar la especie. Preservar la especie no solamente quiere decir que te reproduzcas. Preservar la especie también quiere decir que construyas en lo intelectual, que construyas en lo social, ¿sí? Que construyas a lo mejor en el arte, en la cultura, en las ciencias. Eso también es preservar la especie. Hay personas que no nos hemos reproducido biológicamente, particularmente yo opté por la no maternidad voluntaria, ni física, ni biológica, ni adoptante. ¿Por qué? Porque mi forma de reproducir en la especie es diferente, ¿sí? A través de quizás de una asociación civil, el trabajar y difundir ciertos aspectos educativos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta lógica vamos a desmitificar que la norma se puede transformar. Otra forma de las normas es esta reproductora, que es solamente una función biológica y fisiológica, ¿sí? A muchas personas se les da un estigma, vamos a referirnos ahí un poquito, un dejo religioso, en que si tú no te reproduces no eres una persona funcional, no vales en la vida. Pero todas ¿sí? las mujeres, ¿no? A las mujeres se nos ha hecho creer que esta es una función lógica de tu condición de mujer. Pareciera muy fuerte para algunos oídos, algunas concepciones de mundo, de vida, en que si la mujer no se reproduce físicamente, biológicamente, no tiene una valía como mujer.
No, inclusive el mismo varón, porque él va en su sombría, no sé si es bien dicho, porque un hombre que no tiene la capacidad de generar vida, tampoco sirve, no es hombre. Hay algo muy son interesante. Estos mitos, ¿no? Claro, son estos mitos, y también el generar vida no solamente corresponde al hombre, corresponde también a la mujer. La diferencia es que anatómicamente a la mujer sí se le nota, y hago la señal de comillas, porque lleva un bulto, un estado parasitario de un ente que está dentro de ella, de un producto. Es que todavía no es una persona. La persona tiene unas características ciudadanas. Pero bueno, entonces, como el hombre no tiene estas características anatómicas, ¿él puede ocultarlo? ¿Él puede ocultar? Él puede ocultarlo. Y es mucho más fácil que tenga otro tipo de relación en cuestión de ejercer sus transformaciones de la norma, ¿va? Sí. Algo muy importante también de la norma es la humanización de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Las costumbres, lo normativo, porque una cosa es la norma y otra lo normativo. Las costumbres, ¿cuáles costumbres nos están llevando a decir que la sexualidad humana tiene que ser de tal o cual forma? Bueno, la religión es un punto, la cultura es otro, ¿sí? Entonces, en esta normatividad, la cultura y la religión, podríamos citar así en este ejemplo, nos señala que nos tenemos que comportar de tal o cual forma. Tú mencionabas, Víctor, algo al principio del programa, dices, bueno, nos han dicho de tal o cual posición coital, por ejemplo, una llamada al misionero. Así es. ¿Por qué el misionero? ¿Qué tiene que ver esta posición? El misionero es una forma así y así. Y si no es de esa forma, no lo vas a poder ejercer, y literal. Sí, así es, está prohibido. Hay una película muy interesante que se llama Como agua para chocolate. En una escena dice el protagonista hombre, dice, bueno, señor, yo voy a dar no es por vicio ni por formicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Ya desde ahí nos están diciendo que la reproducción biológica de la especie tiene que ser encomendada con una connotación religiosa. Ya desde ahí empezamos a hacer un constructo de prejuicios, de situaciones condicionadas del disfrute y el deseo. El placer se ve limitado. De hecho, en esa escena se ve solamente una abertura en la sábana para la introducción, sí, del pene con la vagina, y que no se vea más del cuerpo. Es más, no se tiene que ver el cuerpo. Ni sentir ellos. Ni sentir. Entonces ahí hay un condicionamiento del placer. Otra forma de humanización de la sexualidad en esta norma es la genitalidad. El disfrute y el deseo, el placer, el erotismo no existe, solamente está reducido a lo genital. Si tú optas por alguna otra exploración del cuerpo, entonces estás saliéndote de esa normatividad y ese condicionamiento que te está diciendo, no, eso no debe de ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que tú empiezas a explorar otras formas de relacionarte en ese momento placentero, entonces tú estás rompiendo con la norma y empiezas a liberar, ¿sí? Ok. Vamos metiéndonos un poquito más a esta parte, ¿no? Otra forma también de las normas y la normatividad, y esto es mucho más actual, son los derechos. ¿Hasta dónde tiene derecho mi cuerpo de sentir este placer, de sentir esta exploración, de transformarme en un deseo que me va a llevar a liberar lo que yo soy en mi cuerpo, ¿sí? Independientemente de mi bagaje e información cultural, de mis experiencias personales o mi conducta sexual condicionada. Ok. Hay personas que cuando logran dar este paso, rompen con toda esta cuestión de los aprendizajes, de las enseñanzas adquiridas, condicionadas, que si no dicen el librito tal cosa,
no lo puedes hacer. El Kama Sutra era un condicionamiento no solamente del acto coital, sino del placer. Muchos pensarán, ay, es que el Kama Sutra, claro, tiene un bagaje de información religioso de una cultura oriental que no corresponde a la cultura occidental. Cuando se descubren los libros del Kama Sutra, ¿sí?, dicen, wow, y como son de forma explícita en relación a las posiciones, y en la cultura occidental no, recuerden que era condicionado con una normatividad religiosa cultural bastante radical, dice, ándale, esto es pecaminoso incluso. Alguien habla ahorita del Kama Sutra y, ay, mira, ha de ser hasta perversona, ¿no? Perversa, ¿no? Sí. Entonces, en esa lógica, el Kama Sutra rompe con la idiosincrasia occidentalizada que a nosotros, en este caso en Latinoamérica, nos llega de una forma judeocristiana impuesta, ¿sí? Ok. Recordemos que nosotros fuimos colonizados por una religión que impuso sus creencias sin tener en cuenta nosotros, en nuestro mundo prehispánico, qué teníamos de valioso, ¿sí? Bueno, otra forma también de ver a la sexualidad humana y que tiene que ver con mucho, vamos, si se fijan, hemos ido como en el iceberg, sí, sacando hasta llegar al fondo. Es esta parte de la moral, ¿sí? Esta parte que construye mucho de la personalidad humana, ¿sí? Una moral que lejos de exponer, que lejos de facilitar, ¿sí?, una libertad de los impulsos condiciona el placer, condiciona el erotismo y es muy fuerte, condiciona la cuestión biológica y fisiológica, ¿sí? Entonces, la moral también es un constructo religioso, también es un constructo muy poderoso de la conducta, de las experiencias personales, de las normas, para ejercer una sexualidad humana sana, en el sentido de que te da libertad de decisión corporal. Ya desde ahí, tú no eres dueña de tu cuerpo, tú no eres dueño de tu cuerpo, porque estás, había una anécdota, Freud decía, cuando tú te vas a la cama con tu pareja, no te acuestas con tu pareja, te acuestas con tu madre, tu padre, tus hermanos, tus tíos, el vecino, la vecina. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo nos están vigilando de cómo ejercer nuestra sexualidad, ¿sí? Nos están vigilando de cómo no hacer la reproducción del placer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, si una mujer va por la calle, ahorita que está el tema muy fuerte y me parece muy adecuado, en relación a que si ella va caminando por la calle y lleva una blusa o lleva una minifalda de tal forma que sus atributos físicos son un poco más vistos, evidentes, hay otra persona que le grita literal algunas palabras que son de un lenguaje vulgar, soez, entonces ofensivo. ¿Por qué decirle a esta persona solamente? Y hay mujeres incluso que dicen, es que ella tuvo la culpa por vestirse así. No, esa mujer está empoderada de su cuerpo, decide qué ponerse. Ella no es responsable de que la otra persona, en este caso un hombre, no tenga las cualidades, atribuciones intelectuales, educativas, para también ser respetuoso y no decirle, porque esa otra persona que siendo hombre también puede vestirse como quiera. Por supuesto. Y tiene ese derecho y esa igualdad de circunstancias. Entonces, en esa lógica, hombres y mujeres estamos condicionados por una moral, ¿sí?, de un que permea el imaginario colectivo para regular conductas, para regular experiencias personales y, sobre todo, coarta la libertad de expresión de tu propio placer, ¿sí? Y además nos atribuye un factor que cosecha, que fundamenta mucho de lo que en este momento estamos en una disyuntiva. ¿Hasta dónde yo como persona puedo decir soy dueña
de mi cuerpo, soy dueña de mi placer, soy dueña de lo que yo deseo y que en el momento que yo lo pida me va a ser resuelto y satisfecho. Claudia, me dejas con la piel chinita y te voy a explicar por qué. Yo recuerdo... Ay, qué caray. No, y es literal, ¿eh? Pero no se me ha pensado, está impresionado, está impresionado. Sí, sinónimo de impresión. Fíjate que también hay unas culturas que ellos mismos mutilan sus genitales para no sentir ese placer que estamos hablando. Pero dices, eso es allá. No, yo observo mucha gente en nuestra propia sociedad que pareciera que se han mutilado los genitales para no sentir placer, porque no están empoderados de su cuerpo. Claro. Uh-huh. Les da tanta pena sentir placer que lo bloquean. Culpa. Ajá. Culpas que traen. Culpas, se sienten culpables y sienten placer por todo lo que acaba de mencionar. Imagínate Claudia, ¿no? la autoestima de estas personas, qué miseria de vida, porque no te das esa oportunidad de vivir. Porque las personas que hemos tenido la oportunidad de sentir el gozo del placer, qué tristeza da a esos tipos de personas que están mutiladas, aunque físicamente estén completas, no puedan tener una relación plena, claro, de gozo. Y te lo digo porque observo unos matrimonios tan felices, tan gozosos, que en verdad luego dicen, pues es que soy hombre y por eso le fui infiel. Y yo siempre he pensado, no, fuiste infiel, porque en esa relación no eran dos, que había un tercero. A mí me parece muy interesante la parte en donde el gozo es fundamental para ejercer una sexualidad sana y plena. Sin embargo, pareciera que entonces vamos a reducir lo que hemos trabajado durante mucho tiempo a que solamente las relaciones de sexualidad humana tienen que ver con el coito. Uh-huh. Cuando tú hablas de matrimonios o hablas de parejas o de compañero y compañera o compañera y compañera, compañero y compañero, que en este momento es muy válido, es una cuestión de convivencia. Es una cuestión también de qué me hace sanamente estable, sanamente con el término de felicidad que quieras tener. ¿Cómo puedo yo tener una relación interpersonal, psicoafectiva y emocional sana, productiva, que me lleve a construir nuevas metas para mi proyecto de vida? ¿Sí? Todo eso implica la sexualidad humana. Sí, Claudia, porque yo observo, vamos, y voy a tocar, porque este tema sí quisiera tocarlo, pero más en especial, ahorita nada más como un comentario que quiero hacer. La persona con discapacidad, bajo este esquema, porque los normales se juntan con gente igual y los anormales pues se juntan con los anormales, o sea, gente diferente a mí. Entonces, si yo veo una persona en una silla de ruedas, o veo una persona que está mutilada, o veo una persona, sí, ellos, por supuesto que van a pensar, yo no tengo derecho a la sexualidad, porque a lo mejor ya en mi cuadraplegia yo ya no puedo tener una erección, o yo ya no siento este placer, porque esto es algo físico. Y entonces me gusta este comentario y es a lo que me refiero, que me pongo chinito, porque podemos tener entonces este gozo, este placer, porque tenemos derecho a ser amados. Claro que sí, y es un derecho fundamental, el ser amados y amar. Sí. El ser amados y también proporcionar todos estos atributos amorosos en el concepto que tengan del amor. Uh-huh. A mí me parece que es muy importante hablar de estos otros lenguajes sexuales, ¿sí? Sin embargo, me voy a remitir a esta parte de la moral como elemento para imponer patrones de vida y comportamiento. Digamos que en una familia nace una persona con ciertas características especiales, ya sean motrices, ya sean intelectuales, y entonces a lo primero que nos enfrentamos es a la decepción, ¿sí?, al que esta persona no va a poder incluso reproducir el legado de un apellido. Recordemos que esto es social. Personas, sí. Hay muchas personas que sí siguen considerando a una persona para ser reproductora de la especie. Sí, sí, más cuando ves a tus hermanos, claro, llenos de hijos, y tú eres el único tío soltero y que nunca tiene familia. No, y no solamente genéticamente, ¿no?, sino lo que significa la cuestión de perpetuar el apellido. Exacto. O sea, mi huella en el mundo, mi legado
como personas, ¿no? Exacto. Independientemente de la cuestión Claro. genética. Entonces, ¿te parece bien? Nos vamos a ir a un corte. Claro Vamos que a sí. continuar con esto porque quisiera dejarlo por ahí abierto. ¿Qué tanto yo sé de mi pareja antes de tener una relación? Para poder excelente. convivir Excelente. en este tema. Adelante. Me parece muy bien. Nos vemos un ratito más. Son los colores de la discapacidad. Yo, Al verte sonreír, soy. Pues ya estamos de regreso aquí de nuevo con este interesantísimo tema en su programa Los colores de la discapacidad. Les recordamos que el tema de hoy es erotismo y sexualidad saludables para todos y todas. Sí, muy polémico y muy interesante el tema, aquí acompañados por la licenciada Claudia Rangel, que nos está pues ahora sí compartiendo toda esta información tan interesante. Estamos aquí todos absortos escuchándola, pero bueno, antes de continuar me gustaría mucho hacer la mención de uno de nuestros aliados, que pues creemos que también puede ser un aliado para ustedes. Estamos hablando de Medimarcas. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. Pues ahí pueden ustedes encontrar material de curación y dispositivos médicos, medicamentos en general y todo para el cuidado del paciente en el hogar y también el cuidado de sus heridas, equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y muchas cosas más. Ellos tienen más de 5,000 productos en un mismo lugar. Siempre están abiertos, es decir, tenemos servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuentan con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, cuentan con espacios para capacitación y talleres, y también servicio a domicilio, lo cual es una gran ventaja. Ellos están en Avenida Adolfo López Mateos, número 595, Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, y sus teléfonos son el 3121-3953. Les recordamos que aquí en Guadalajara la clave helada es 33. Les repito los teléfonos 3121-3953, y también nos pueden encontrar en Facebook en su fanpage Medimarcas. Les invitamos a que los conozcan. Y bueno, pues Víctor. Fíjate que hace este sábado hizo 8 días que llevamos a cabo las primeras comuniones incluyentes, porque pues lamentablemente ya hay jalón de orejas. Nuestros chicos se les discrimina en la religión católica para que reciban su sacramento. Pero no todo es así. Gracias a Dios tenemos por ahí, mando saludar afectuosamente al padre José Rossi, que él nos hace el favor. Y te quiero comentar de que fue también enmarcado a través de un coro, el coro de Beethoven, que ellos altruistamente nos hacen el gran favor de apoyarnos en esto. Y pues obviamente los quiero recomendar. Está por demás que yo les diga, son los mejores cantantes, los mejores músicos. Para mí sí lo son. Hagan la prueba. Quiero pasarles el teléfono de ellos, que es el 3848-8410. Se los voy a repetir, 3848-8410. O pueden ver también su página, www.corobeethoven.com.mx. Créanmelo, son gente incluyente también. Pues continuamos con el tema. Claudia, que a ver si no sigo chinito en lo que resta, porque esta sexualidad, ¿cómo yo puedo saber? Porque fíjate, si yo me pongo a pensar en los matrimonios anteriores, digo anteriores, yo hablo de la generación de mis padres, que ahorita si vivieran los dos tendrían como 90 años. Ajá. Esa generación, la información es mínima a comparación de la de hoy, que se le da a nuestros nietos. Pero entonces, al no tener ninguna información, al ser tan criticado y tan marcado, una madre soltera, una señorita que nunca tuvo relaciones, una señorita que tuvo relaciones pero jamás tuvo hijos, todo esto ha llevado como consecuencia una falta de información impresionante. Y aquel varón que encontró, se dejó guiar por el físico o por el corazón aparente que tiene esta mujer, resulta que el día que tienen relaciones no es. Tienen sexo y a lo mejor no les gusta, pero tú acabas de decir, tenemos un derecho a amar y ser amados. Sí, claro. Entonces creo que por ahí habría una formulita muy simple, ¿no? Para que hubiera muchos matrimonios felices. O cuando aquellos padres, en vez de tener un hijo que ellos soñaban, no, tienen otro tipo de hijo. Sí, primeramente me gustaría retomar la parte de que todos tenemos relaciones. Es una relación asexuada, somos relaciones interpersonales, todos tenemos estas relaciones.
La finalidad reproductora es solamente una variante de las relaciones humanas, ¿no? En la sexualidad. El coito es muy diferente. El coito nos han enseñado que tiene que ser reproductivo para esta descendencia que decías, Ceci. Y entonces el coito se ve condicionado. No puedes estar con alguien si no es para tener hijos en una cuestión judeocristiana, en una cuestión religiosa dogmática, ¿no? Sí, y ni te puedes separar. No, te vas nada. a tener que quedar con los hijos también. Y también tiene que ser el coito dentro del matrimonio. También esto es algo muy judeocristiano, muy religioso, muy moralista, muy de estereotipos conductuales que van regulando el hacer, el deber ser, las aspiraciones personales. Actualmente, pues no es una cuestión ya de condición, ¿no? Muchas personas tenemos el coito sin estar casados, sin tener una relación matrimonial, pero tenemos un fuerte compromiso con un compañero de vida, con una compañera de vida, en donde podemos compartirnos en una sexualidad recíproca, sana, ¿sí? En donde está incluido el coito, ¿sí? El erotismo y el placer. Hay una frase que quiero empezar con esto en relación a las personas con discapacidad que me gustó, la estaba leyendo el otro día en una red social y es una pregunta. ¿Y si nos damos besos hasta caer rendidos con ganas de hacernos el amor? Bien, me llama la atención porque entonces en esta lógica de otros lenguajes sexuales no solamente hay una conformidad, ¿sí?, cautiva de la excitación sexual. El paso para ejercer las sensaciones placenteras en el cuerpo inician desde un suave roce, desde una conformación en que te empieza a hacer sentir al cuerpo algo agradable. Bien. En la experiencia que yo tengo trabajando muchos años, interviniendo muchos años, colaborando con personas que han sido abusadas sexualmente, resignificar el sentido del tacto físico es muy importante, porque estas personas también llegan a tener una discapacidad emocional, incluso de contacto físico, porque la huella que deja en sus cuerpos el haber sido agredidas, violentadas en un deseo, en una situación corporal inducida, impuesta, ¿sí?, de alguien que llegó y la lastimó, entonces hay un proceso de rehabilitación diferente. Las personas que nacen con cierta discapacidad, como puede ser una cuestión de lesión de la espina dorsal, alguna cuestión de algún síndrome, algún espectro de estos que lamentablemente rompe la norma de esa persona en relación a las satisfacciones y expectativas del de fuera, como es la familia. Hay dos cosas que no nos enseñan en la familia, y tú decías esta cuestión del bagaje de información que traemos de nuestros ancestros, el principio y el fin, la vida y la muerte. ¿Cómo viene la vida? A través de un acto coital, podría decirse, en un acto reproductor. Y entonces, en el acto reproductor no solamente es la cuestión genitalizada de la sexualidad, sino todo lo que implica disfrutar, el placer. Y además en el placer el erotismo. ¿Cuál es la contraparte? La muerte. Tú no puedes, ¿sí?, dejar este mundo sin haber dejado un legado, ¿sí? Y ese legado muchas veces se traduce a que tienes que dejar descendencia física, hijos e hijas, podría decirse. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidades? Al inicio del programa, Víctor, comentabas en relación a, bueno, es que ellos no sienten, son angelitos, como la percepción que tienen muchas personas, no es que sea tu percepción, y sí, me queda claro. Entonces, estas personas, lamentablemente se les coarta un sentido muy vital para ellos, que es el sentido de la libertad en su placer, ¿sí? Entonces, el erotismo y la parte de la sexualidad, ¿sí?, están muy limitadas, casi anuladas. Una persona, digamos, con un espectro del síndrome Down, ¿sí?, regularmente son personas que se desarrollan y son funcionales como cualquier otra, ¿sí? Con la debida estimulación familiar.
también, Sí, social, hay un educativa, condicionamiento, etcétera. ¿no? Exacto. Sí, claro. Entonces, y de vida me refiero no porque, entonces estás volviendo a esa parte moralista, no. Porque hay que hacer un esfuerzo un poco más considerable para que aprendan otras herramientas y de funcionalidad personal. Otras formas, digamos. Otras formas, ¿sí? Entonces, pero también hay algo, los llevan a terapia de lenguaje, los llevan a terapia de motricidad fina, los llevan a terapia de motricidad gruesa, pero no los llevan a una terapia de sexualidad y coito. No, espérame. Ya se desmayaron ahorita varios. Porque, pues es que imagínate, estos son niños eternos. Mi niño, y ves al hombre como de 30 y tantos años, ¿no? O mi angelito, y ves a la señorita de 40, ¿no? Entonces dices, perdón, Claro. o sea... Porque también es una necesidad de no crecer junto con esa persona. Prefiero dejarlo en una infancia eterna, en un estado de gracia eterno, porque yo también así me santifico. Recordemos que tenemos un bagaje muy fuerte moral, judeocristiano, católico, religioso, cualquier religión que ustedes le quieran llamar, ¿sí? Cristiano, la religión que ustedes quieran. Entonces prefiero yo que quede esa persona así, porque yo también me tengo que esforzar a comprender qué pasa, no solamente con la sexualidad de mi hijo o mi hija con discapacidades, sino con mi propia sexualidad. Sí, pues imagínate una madre soltera que fue abandonada porque tuvo un hijo con discapacidad intelectual y tiene que enseñarle a su hijo las funciones de un pene. Uh-huh. No, pues claro que no lo va a aceptar. Y entonces yo me iría a este hombre que entre comillas la abandonó porque también carece de información de su propia sexualidad para llevar a cabo el enfrentamiento de otra forma de convivencia, otro lenguaje de la situación sexual en una relación con su pareja y con el hijo o hija de los cuales tuvieron, ¿no? Sí. Y entonces es una situación no solamente que hay que atribuirle a la mujer, sino también al hombre, en relación a cómo me he relacionado yo para empezar a construir una forma de vida con alguien que tiene que ser sano o no. Entonces, en esa lógica hay que tener muy, muy en cuenta que las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad sienten, viven y quieren disfrutar de un placer. El eterno infante con una persona con discapacidad no existe. No tienen el mismo bagaje de información que nosotros. Claro que sí. Recordemos que también es una cuestión aprendida. Pero nosotros, si nos informamos, nosotras si nos informamos, si establecemos una relación de una comprensión de una sexualidad propia y cómo transmitirla también, vamos a tener relaciones más sanas. A mí me llama mucho la atención. Últimamente voy a citar la película de Yes We Fuck, este documental tan interesante español, pero me voy a remitir más al país de Italia. Europa siempre ha sido como un modelo occidentalizado muy interesante también para innovar algunas cosas, independientemente de su visión colonizadora. En Italia un grupo de personas dijo, bueno, tenemos hijos con discapacidades, nos están segregando, la religión pesa mucho, es un país muy conservador, pero pues yo me estoy dando cuenta que mi hijo con ciertas discapacidades pues tiene erecciones, mi hija se empieza a tocar, ¿yo qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Y entonces estas personas se unen y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a consultar a psicólogos. Y luego los psicólogos dicen, no, ¿sabes qué? Una enfermera para que les ayude. Y así empieza a surgir una especialidad muy interesante que se llama asistentes sexuales. ¿Sí? Surgen en Europa. Surgen en Europa. ¿Más o menos en qué época? Estamos hablando nosotros de los años 50, 60. Ya. ¿Sí? Más de 50 años. Entonces, es una especialidad muy interesante porque no es una cuestión de relaciones que tienen un tinte pornográfico, porque luego me van a decir, tú quieres pornografía sí, o prostitución o también. prostitución, Como sexo servicio, sexo trabajo, perdón. No, es un sexo servicio. No es.
con todo respeto a las sexotrabajadoras, no es ese tipo de trabajo. Es un sexo servicio encaminado a explorar otras zonas de sensaciones corporales en personas con discapacidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tenemos cierta fisiología? Estamos más en la norma, de acuerdo al cuerpo, a esta política corporal. Bueno, tenemos el coito y al siguiente día andamos bien contentas. Las endorfinas hasta nos ponen Claro. chapeteadas y chapeteados, ¿no? Claro. Simplemente el roce de una mano con alguien que estás platicando deliciosamente y tomándote a lo mejor un buen café, Claro. una bebida con cierto grado de alcohol. Entonces, es emocionante cómo mirar a los ojos a esa persona y platicar. Entonces, O sea, evidentemente hay cambios bioquímicos en el cerebro. claro, desde ahí. y fisiológicamente te estimula, te pone atractivo o X, ¿no? Imagínense una personita o una personota en estas características, que empiece a explorar, desconozco cómo se llaman este síndrome o este espectro donde las personas tienen los brazos muy cortos y sin embargo también tienen una situación del cuerpo que están en silla de ruedas y no se pueden mover, necesitan asistente para incluso ir a sus necesidades fisiológicas. Como Nick, el que Sí. tiene No, brazos cortos y pies casi cortos porque puede ser, forma ajá. parte de la familia de Ok. las acondroplasias. Imagínense si esa persona, hombre o mujer, no alcanza a tocarse sus genitales. Sí, ¿no? Y sin embargo ve una imagen que en ese momento recibe un estímulo placentero y ella se quiere tocar sus genitales y no puede, no alcanza a tocarse sus genitales. Así es. Bien, las asistentes o los asistentes sexuales están para eso, no como una forma de alevosía y ventaja, sino profesional para la exploración de las sensaciones en el cuerpo de esa persona. Está comprobado y hay estudios que las personas con ciertas discapacidades que reciben la asistencia de asistentes sexuales, ¿sí? de sexo servicio, tienen una fluidez más, su espectro de motricidad, tanto fina como gruesa, Ujú. se incrementa. O sea, Tiene más es movilidad. terapéutico totalmente. Terapéutico, profesional, ¿sí? Y no es una cuestión de que después terminamos y prendemos el cigarro, no, es algo muy profesional, es un servicio terapéutico estructurado con cierta certificación, con cierta capacidad teórica y metodológica para llevar a cabo esta intervención, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En México, desconozco si ya empieza a haber este servicio del sexo servicio. Pero sería muy interesante que, por ejemplo, una persona cuadraplégica, adulta, obviamente va a necesitar y requiere a su cuerpo que sean estimuladas estas sensaciones. Claro. Claro, por supuesto. Y Sí, Ujú. porque no vayan a pensar, por ejemplo, que pues es tan simple, ¿verdad? Buscas donde están los lugares profesionales y contratas una sexo servidora. No es esto tampoco. Yo creo que hay mucha diferencia porque Claro. hay una película también, me hiciste recordar Amigos Intocables, en la cual este negro con un cuadrapléjico en esa relación de ellos, él lo lleva a una casa de masajes y a él el placer lo sentía en las los orejas, lóbulos de las los orejas. oídos. Sí, así es. Entonces, eso es a lo que vamos, ¿no? Tampoco estamos, digo, no sé, esto sea de que estemos recomendando una prostitución. Esto no es prostitución. No. Por eso yo hablaba, y con todo respeto a mis compañeras o conocidas sexotrabajadoras, que es diferente al sexo servicio, ¿sí? Entonces, esto es un sexo servicio terapéutico especializado. Por ejemplo, nosotras en Cuepalistli, cuando hay una persona que tiene ciertas características de privación de sus emociones, de sus deseos físicos por el abuso sexual, se trabajan ciertas terapias corporales para volver a resignificar el sentido del tacto en el cuerpo, ¿sí? Ujú. Eso es una terapia de sexo servicio, ¿sí? Sí, porque el que te está acariciando es tu esposo, no el que te violó.
Y no necesariamente tiene que ser el esposo, porque... Yo sí quisiera hacer así como que un paréntesis, porque desde hace rato hemos estado hablando de la cuestión de que el derecho a la sexualidad, pero siempre se ha estado como que asociando con el hecho de amar, el derecho de amar y de que me amen, pero ahora que estamos hablando de saludable, erotismo y sexualidad saludable, también entra el derecho a ejercer la sexualidad no necesariamente asociada al amor. Porque esta parte es importante, o sea, yo pienso que también, porque aquí estamos hablando de un ejercicio de un auxiliar sexual, o como se le quiera llamar, donde evidentemente no vas a crear un vínculo afectivo de ese tipo. O sea, no hay amor. Es simplemente un deseo de explorarte, de completar un erotismo propio acompañado y eso también se aplica a las personas convencionales. O sea, cuando estamos hablando de sexualidad saludable, del ejercicio sexual saludable, entendamos pues que no necesariamente tiene que haber amor acompañado. Y también es un derecho el decir, yo deseo ejercer mi sexualidad con una persona con la que no tengo un vínculo afectivo, porque de otro modo, si queremos que esto sea un requisito, pues no podrías tener el auxiliar sexual, no podrías ejercer, porque pues ahí no hay una relación amorosa, evidentemente. Sí, al principio del programa, Ceci, mencionábamos este bagaje de información de conductas personales y hablábamos, mencioné yo esta parte de la autocomplacencia, ¿sí? Cuando yo mencionaba también el amor, cualquier forma de amor que tengas de manifestar estos sentimientos y afectos, que pueden ser hacia ti misma o hacia ti mismo, sin necesidad de que sean atribuidos de otra persona hacia ti. No necesariamente el cuerpo tiene que ser sentido a partir de lo que el otro haga de mí, ¿sí? Cuando yo mencionaba lo de el abuso sexual, ahí sí hay una transgresión al cuerpo, ¿sí? Incluso en las personas con discapacidades, las personas que están cercanas a ellos disponen del cuerpo de ellos, al no permitirles que sientan. Entonces, es correcto lo que dice Ceci, si tú quieres transformar ese sentido del amor, también hay un sentido de libertad, y esa libertad empieza y se evidencia en el momento en que tú puedes ejercer de tu cuerpo con las decisiones que quieres hacia tu cuerpo, y es darte amor a ti misma o a ti mismo, ¿sí? No necesariamente yo tengo que estar casada para que el hombre disponga de mí, o en las parejas del mismo sexo. ¿Alguien tiene que disponer de mi cuerpo? No. Por esa razón, los especialistas y asistentes sexuales son profesionales. Está bien que no hay una connotación sentimental, pero si hay una connotación de respeto a tus sentimientos para que tu persona que tenga ciertas discapacidades no se rebase ese límite. ¿Me explico? Okay. Sí, claro. Las personas convencionales ejercemos una sexualidad de acuerdo a lo que nosotras requerimos o nosotros requerimos, ¿sí? La autocomplacencia es muy importante. Hay personas con discapacidades que si se llegan a tocar un punto específico en su cuerpo y ahí sintieron el placer, como en esta película que señalas que los lóbulos, dices, híjole, la persona se va a asustar porque no le han evidenciado que es parte de lo que él o ella debe de sentir en su cuerpo, ¿sí? Entonces, los asistentes sexuales lo único que son facilitadores de un proceso de autoexploración, nada más. La autoexploración es un sentimiento y una sensación hacia ti misma, hacia ti mismo. El que tú disfrutes tu cuerpo. Las mujeres a veces nos arreglamos lindo para nosotras. Yo he aprendido a arreglarme para mí. Si alguien lo aprecia de afuera, bueno, pues qué chido. Sí. Pero yo me arreglo para mí, me perfumo para mí, me peino para mí, me acomodo la ropa para mí. Empezamos a empoderarnos de nuestro cuerpo, y las personas con discapacidades tienen que empoderarse de su cuerpo, de sus sensaciones, de sus momentos placenteros. Y las personas que están casi junto a ellas, que es la familia, debe de dejarles esta apropiación personal del cuerpo, ¿sí? Eso también es amor. Una forma tan subjetiva que todos hablamos del amor y nadie sabe quién es. Pero si es una forma de traducirlo, vamos a dejar que esa persona explore por sí misma.
Y me parece muy interesante el comentario de Ceci, porque también nos han enseñado a que tú no puedes tener sensaciones placenteras porque te las tiene que atribuir otra persona a ti. Cualquiera que sea, los alimentos, es un placer comer, claro, es un placer beber, es un placer defecar, es un placer orinar, porque forma parte de esas sensaciones que te hacen descubrir la libertad corporal, ¿sí? Y la responsabilidad de atender a esa libertad es también la formación educativa que se tenga al interior de quien esté cerca de esa persona. En lo regular es la familia. Pero si la familia tiene un limitado bagaje de información en su propia sexualidad, claro que va a limitar, claro que va a castrar, ¿sí? La espontaneidad, el placer, el erotismo, y ahí sí estamos hablando de que eso no es amor, eso no es libertad, es dejar una eterna infancia porque no queremos que crezca, porque también tenemos que crecer nosotras y nosotros. Es que ¿cómo va a sentir él? El otro día yo iba en el camión, iba cruzando por una calle en el centro y vi un muchacho que incluso traía su gafete, ya ven que algunas personas se llegan a extraviar lamentablemente, y me pareció que era su mamá. Entonces el muchacho se veía de una estatura como de un 80, pero evidentemente se le veía una discapacidad física y se balanceaba, una conducta muy catatónica, etcétera, ¿no? Y le toma la mano a la mamá, una señora como de unos 60 años, y se la empieza a besar a tal grado que empieza a chuparle los dedos. Y en ese momento la mamá lo agarra a cachetadas en la calle. Dios santo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este niño, grande, adulto ya, tenía una sensación en ese momento estimulatorio placentera, y no es porque estuviera teniendo una relación incestuosa, claro que entendamos eso. No, es parte de ejercer la libertad de su placer. Si esta mamá tuviera una información adecuada de su sexualidad, no lo cachetea, simplemente le retira la mano y le explica en las palabras que él pueda comprender, y después lo lleva a su terapia de asistencia sexual. ¿Sí? No quisiera, porque hijo, este tema, ya ven, se nos va el tiempo. Ah, ya se acabó. Es increíble. Y obviamente esto, si tú nos lo permites, como siempre, ya ves que se quedaron muchas preguntas ahí. Demasiadas. Yo quisiera, nada más así, hay una asociación representada por ti. Sí. Si nos puedes decir en breves palabras su misión. Claro. Y también dónde te podemos localizar y comprometernos a hacer un programa de la asociación, porque también su misión es muy impresionante, sí, y muy necesaria. ¿Nos puedes compartir su misión? ¿Cómo se llama? Me conmueves, Víctor. Me conmueves porque ahorita Cuepalistli está en un proceso de fortalecimiento, después de 2 años de estar en reserva por cuestiones muy, muy personales. Pero en este momento Cuepalistli está fortalecida. Mi teléfono es el 331-236-4753, 331-236-4753. Cuepalistli es un organismo que surge desde el año 2006 para la atención, prevención, procesos de rehabilitación en cuestión del abuso sexual y la violencia de género. Mucho de nuestra población objetivo son los menores de edad. Esperemos que pronto estemos más fortalecidas. Y bueno, yo les invito a que me llamen, claro, hagan su cita, podemos trabajar, orientarles profesionalmente. Y bueno, aquí estaré yo la próxima vez que me inviten. Encantadísimo. Claudia, es un honor. Claro que sí. Ceci. No, pues muchas gracias a Claudia por acompañarnos, a Ángel por el apoyo en controles, Víctor, y pues la promesa queda aquí en el aire. Vamos a tenerla pronto para que nos hable específicamente de Cuepalistli, porque también es un tema muy importante. Muchas gracias, Víctor. Dios a todos los llene de su gracia. Vámonos a trabajar todos. Esta es una hermosa semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.